A ver ahora, bueno, empiezo de nuevo. No, voy a continuar. Ya puse de nuevo a grabar la clase. Entonces, tenemos en la parte inferior los mismos conceptos, pero en lenguaje de norma. Eso nada más. Entonces, ahora el vector de deformaciones máximas para el modo M le vamos a llamar D. Este va a ser igual entonces a la forma modal M, Rm, multiplicada por el valor máximo de la respuesta en coordenadas normales. Ay, perdón. Quería ponerle puntero al lápiz. Bien. Entonces, todos son las mismas fórmulas, pero aquí hay una diferencia. Fíjense que el desplazamiento máximo, multiplicábamos, acá estoy en la parte de arriba, lo que hemos llamado factor de forma, o en otros que le llaman el factor de coeficiente de participación modal, no importa el nombre, pero es un valor que multiplica a la ordenada espectral. ¿Sí? ¿Hola? A la ordenada espectral. Entonces, a ese AM, que resume todas esas operaciones, está multiplicando, tiene que multiplicar a la ordenada espectral. Pero la ordenada con la cual la norma nos dice multiplicar es la que me da el espectro de diseño, pero multiplicada por lo que se denomina el coeficiente de destino, en el cual asumo un riesgo en base al tipo de edificación que yo estoy considerando, y lo mermo, lo divido, lo hago más chico por medio de un factor que se denomina R, que me hace reducir la ordenada espectral. Entonces, en vez de SA, en realidad lo tengo el valor de la aceleración espectral, pero modificada, multiplicada por gamma R y dividida por R. Entonces, ahora vamos a ver qué sentido tienen estos dos parámetros. Por un lado, entonces tenemos que determinar SA en base al diseño, al espectro de diseño de la norma. Volviendo un poco atrás, ya habíamos visto que esa acción sísmica en nuestra norma está representada primero por un mapa de zonificación sísmica en forma regional. No se ve, la presentación va, a mí no se me ve, se ve toda la pantalla negra. No sé si alguien más está ahí. No, sí se ve. ¿Se está viendo? Sí, el que me habló lo escuché muy cortadito también. Entonces, si los demás ven, bueno, esto va a quedar grabado, así que después lo pueden volver a mirar. Y en qué iba, en la zonificación sísmica, donde nosotros estamos en zona 3. Tenemos zona 0, 1, 2, 3, que es la amarilla donde estamos nosotros, y 4, que es la zona Cuyana Argentina, que es la zona más sísmicamente activa. Eso por un lado, pero por otra parte tenemos que tener consideración de dónde se funda nuestra estructura, o sea, el sitio donde la vamos a ubicar. Y eso es lo que me da la tabla del capítulo 2, tabla 2.2, donde voy a ver la influencia del suelo para la determinación de la ordenada espectral. En base a esta clasificación de suelos, SA, SB, SC, SD y suelo E, que la clasificación está dada por tres parámetros importantes. El BS, o sea, la velocidad promedio de la onda de corte en generalmente los últimos 30 metros, el número de golpes en un ensayo SPT, que lo van a ver ustedes en mecánica de suelos, y la resistencia media al corte no drenado. El más importante es el BS30. Si no hay BS30, recién vamos a los otros dos. Entonces, en base a esos valores,
voy a tener suelos tipo A, B, C, D y E, donde la descripción somera está puesta en la tabla. Para los tres primeros tipos de suelo me corresponde lo que se denomina un tipo espectral 1. Eso sería como la forma que tiene el espectro. Entonces hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 engloba los suelos más duros, lo vamos a llamar así. Entonces la palabra duro era más o menos duro. Y los suelos tipo 2 son suelos blandos y suelo tipo 3 ya son suelos muy blandos donde la velocidad de onda de corte es bastante baja, menos de 180 metros sobre segundo. En general, en Salta, en los lugares donde hemos medido, nos han situado los suelos en el tipo SC y SD. SD tirando hacia el sur de la ciudad de Salta. Y SS en general está en la parte norte, centro-norte de la ciudad. Esto es por los valores medidos de la onda de corte. Entonces, con estos datos, aquí hay otra manera, o sea, cómo determinar el valor medio de la velocidad de onda de corte, los números de golpe y la resistencia media al corte. Entonces, donde cada uno de estos T significa la altura del manto que estamos considerando. Con ese dato, entonces, nos vamos al capítulo 3, parte 1, que nos va a permitir dibujar o determinar las ordenadas espectrales. Cuando yo hablo de ordenadas espectrales, estoy hablando del valor SA. Esas son las ordenadas espectrales. Este es un espectro de diseño y, como ya sabemos, en las abscisas tenemos los periodos. Con estos valores típicos, el valor T1, el valor T2, el valor para un periodo igual a 1, segundos, y el periodo T sub 3. Esto viene de la norma norteamericana que se basa en ella para definir la forma de nuestro espectro, pero que sigue los lineamientos dados por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Esto lo tienen las normas de allá. Entonces, acá tengo las ecuaciones, el cursor les debe estar señalando las expresiones para cada una de las ramas del espectro de diseño. Entonces, T es el periodo fundamental o el periodo que yo estoy considerando. Entonces, el T puede ser menor que T1, puede estar entre T1 y T2, o entre T2 y T3, o ser mayor que T3. Entonces, para cada una de esas ramas, tengo una expresión, una fórmula que es la que está determinada, que es la que estoy señalando con el cursor. Aquí hay parámetros, SA, CA, CB, y esos están tabulados en la tabla 3.1. Entonces, dependiendo de la zona sísmica donde nos encontremos, dependiendo del tipo espectral, que va a depender del tipo de suelo donde yo voy a fundar, busco cuánto vale el parámetro CA y el parámetro CB, que me permite determinar entonces las expresiones del espectro de diseño. Entonces, acá, por ejemplo, aparece también el parámetro NA y NB, que en general tiene en cuenta el NA sobre todo la direccionalidad de los sitios ubicados en zonas cercanas a la falla. En general, estamos hablando de entre 10 y 15 kilómetros como máximo de la distancia del sitio a la falla. Entonces, eso, en este caso, como no tenemos en general datos en la República Argentina sobre fallas cercanas que nos permitan dar valores a estos parámetros, tiene un valor 1 por ahora. Pero a medida que se puedan ir encontrando, entonces estos valores van a ser actualizados a medida que avance el conocimiento. Y tenemos
cuánto vale o las expresiones para los periodos estos que son distintivos en el cual me están dividiendo las zonas del espectro. T1, T2 y T3. T3 está dado por tablas y depende de la zona sísmica. Como ya dijimos cuando vimos los espectros, la parte inferior está gobernada por las aceleraciones y la parte de los periodos altos está mandando las deformaciones, o sea, las deformaciones o el espectro de deformaciones. Entonces, antes todo el espectro correspondía a una sola, un solo, digamos, a ver cómo gobernaban las aceleraciones, pero hoy en día se tiene en cuenta esos tres, los tres zonas en las cuales se divide un registro, dando que para los periodos bajos, como ya hemos dicho, son estructuras rígidas, y cuanto más rígido, o sea, cuando el periodo se aproxima hacia cero, la estructura estaría vibrando de la misma manera que el suelo. Por eso es que la ordenada al origen sería la aceleración máxima del suelo. Y cuando nos estamos yendo hacia la parte derecha, o sea, hacia la parte de los periodos altos, la estructura estaría teniendo desplazamientos iguales a los desplazamientos del terreno. Eso es lo que significa cuando decimos gobierna la aceleración o gobierna o es importante o es sensible a los desplazamientos. Y en la parte del medio es más que nada la velocidad que tiene el suelo. Bien, entonces, el dato va a ser la zona sísmica, el tipo de suelo, y con eso, y por supuesto los periodos que tienen que considerar de la estructura, y con eso vamos a determinar la ordenada espectral, que es ese primer valor que teníamos en la forma. Luego teníamos los coeficientes gamma R, y esos tenemos 4, uno que vale 1.5, 1.3, 1 y 0,1. Y esto depende del tipo de edificación con el cual estamos tratando. El grupo A sub 0 son aquellas instalaciones o edificios que tienen un papel fundamental que en realidad tendrían que permanecer casi sin daños y completamente operativos luego de la ocurrencia de un fenómeno sísmico intenso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos centrales nucleares, hospitales, centros de bomberos, todo lo que provee la energía, agua potable, etc. Eso forma parte de edificaciones del grupo A sub 0. Por ejemplo, las viviendas unifamiliares o multifamiliares están en el grupo B y gamma R es igual a 1. Y luego, como último, hay construcciones o instalaciones cuyo, digamos así, cuyo colapso no significaría grandes problemas, entonces se le da un valor de 0,8, o sea que disminuye el valor de la ordenada espectral. Y luego, entre el grupo A sub 0 y B, se tienen un grupo A, cuyo coeficiente es 1.3, y bueno, ahí tienen mejor dicho, los requisitos que debe cumplir para situarlo entre uno u otro grupo de destino. Bien, eso era el gamma R. Y luego nos quedaba por ver qué es R. R es la reducción que se hace de las fuerzas sísmicas, con lo cual nosotros vamos a dimensionar una estructura a una fuerza menor que la que realmente lo está demandando. Y acá está el kit de la cuestión del diseño sismo resistente, la filosofía que tenemos. La filosofía de la norma persigue que para sismos frecuentes, o sea, de baja magnitud, de baja intensidad, la estructura no sufra daños, sobre todo en la estructura, ¿no? Daños estructurales y tampoco daños no estructurales.
Y si son daños no estructurales, eso significa, por ejemplo, algún cerramiento, alguna cosa que no haga a la estabilidad de la estructura, tiene que ser mínimo, reparable y que no disminuya su capacidad resistente. Y para los sismos intensos se salvaguarda la vida humana. O sea que el Estado puede llegar cerca del colapso, pero salvaguardamos la vida humana, aunque luego haya que derribar, que haya que demoler y volverlo a hacer. Entonces, por eso se dimensiona a una resistencia menor. Acá está, por ejemplo, en la línea verde significaría la resistencia que me da acá esa B, E, si la estructura respondería en forma elástica, es decir, sin ningún tipo de daño, con alta resistencia, se aguanta los desplazamientos, se aguanta todo, entonces tendría que llegar a un corte basal igual a B sub E. Pero la diseño, fíjense, a una BD, a esa resistencia es lo que yo estoy diseñando. Por eso mi ordenada espectral, que es la acción sísmica, la estoy reduciendo por R, que es todo esto que está acá. Entre B sub E y B sub D hay una distancia R. R es la relación entre el corte que tendría si la estructura responde completamente elástica a el corte que le estoy dando, que no es, que es mucho menor, por lo cual yo estoy dando por sentado que mi estructura va a sufrir daños. Entonces, la filosofía es que permitamos a la estructura entrar en el rango no lineal, en la plastificación de las secciones, de ciertas secciones, pero eso tiene que estar controlado, tratando de que pueda seguir manteniendo, o sea, pueda seguir resistiendo las cargas, pero que sea capaz de soportar, de responder a las grandes deformaciones que le son impuestas. Y ahí entramos en el concepto de ductilidad. Una estructura dúctil en ingeniería sismoresistente es aquella capaz de soportar las grandes deformaciones que implica un sismo intenso sin pérdida apreciable de la resistencia. Veamos qué es lo que pasa. Tenemos acá una estructura, el modelito de una estructura que tiene fuerzas sísmicas y, lógico, acá tengo un corte en la base y tengo un desplazamiento, una deformación delta. Entonces, estoy midiendo el desplazamiento lateral o representando el desplazamiento lateral en las abscisas y el corte basal en las ordenadas. Entonces, todo eso que yo dejo de darle de resistencia, tengo que dar en ductilidad. Es lo que implica, lo que está representando la curva azul, que es la de del verdadero comportamiento de la estructura. Esto surge porque se vio con el correr del tiempo cómo los distintos materiales, hay materiales más dúctiles, materiales menos dúctiles, materiales que pueden soportarlo mejor, otros peor, otros que directamente se los prohíbe, como en Argentina está prohibido el adobe. ¿Por qué? Porque es un material que no tiene ductilidad, por lo tanto no puede responder a las fuerzas de diseño. Entonces, lo que pasa realmente es que la estructura se va plastificando, pero no a la misma vez, o sea, eso no es lo que estamos buscando, sino que un buen diseño persigue que la estructura se vaya plastificando en un proceso en el tiempo. Entonces se plastifican unas secciones, esas dejan de soportar, le pasa la carga a otra sección, esa deja de soportar a otra sección, y así sucesivamente hasta que la estructura se convierte en un mecanismo y lógicamente va a colapsar. Pero ese tiempo que está disipando la energía tiene que ser lo más controlado y armónico, o sea, que esas rótulas o esa disipación de la energía se haga en secciones apropiadas. ¿Qué significa esto? Es más apropiado que disipe en una viga y no en la base de una columna, y menos en una base y un
valor mucho más grande que el que realmente he diseñado. Entonces, fíjense acá que B sub I va a ser igual entonces a la fuerza de diseño por un factor que vamos a denominar de sobreresistencia. Ese es un factor de sobreresistencia global que me lo da el buen diseño de la estructura y el buen diseño de las secciones. Y aquí ya les digo que la norma tiene toda la parte 2 para indicarnos cómo diseñar las secciones en las cuales se va a disipar la energía. Y esto nos lleva al concepto de diseño por capacidad. Entonces, esas secciones son diseñadas especialmente para disipar energía. Y el resto de las secciones que decimos que no van a disipar energía, tienen que tener una resistencia mayor a estas para que permanezcan elásticas y no fallen ni por flexión, ni por corte, ni por desprendimiento de armadura, ni por ningún tipo de mecanismo nefasto que aumente el problema de la disipación por histéresis, así se llama, ya vamos a ir viendo estos conceptos, de las secciones sometidas a sismo. Esto queda claro de lo que significa ERE, es muy importante. Acá está la filosofía de diseño que sustenta nuestra norma y todas las normas sismoresistentes del mundo. El factor de sobreresistencia. Fíjense que ese R se compone entonces de dos partes. Por la ductilidad, que es el RU, y una sobreresistencia que es RS. Entonces, el R total está dado por la ductilidad y la sobreresistencia, que es la segunda parte. Ductilidad, ¿por qué? Porque es la relación que hay entre el desplazamiento delta D con el desplazamiento de diseño, o como es proporcional, el corte elástico sobre el corte de fluencia. Eso es un concepto, eso es la definición de ductilidad. Último, sobre la defluencia. Y esta sobreresistencia viene de eso, es decir, yo le di una resistencia de diseño BD, pero la que realmente está desarrollando es esta sobreresistencia, esta altura, digamos, y eso lo está dando el diseño óptimo de la estructura. Entonces, el R está tabulado en base a los valores mínimos o máximos, en realidad sería para R porque es un factor que está dividiendo, y depende del tipo de estructura. Acá en la tabla 5.1, o sea que está en el capítulo 5, los factores de comportamiento, van a tener los valores con los cuales hacer los cálculos. Acá les muestro nada más que para estructuras de hormigón armado y para estructura de mampostería. Y en cada uno de ellos van a tener distintos tipos de casos. Por ejemplo, tabiques aislados y acoplados, pórticos con ductilidad completa, hay pórticos con ductilidad limitada, acá estructuras con ductilidad limitada. Entonces, en general, nosotros vamos a hablar de pórticos con ductilidad completa. En general, eso está para la zona 4, que es Cuyo, y 3, que es Salta. Se habla siempre de pórticos con ductilidad completa. ¿Qué significa esto? Que le vamos a permitir a la estructura desarrollar su máxima capacidad dúctil. Entonces, en ese caso, hay que ser muy cuidadosos en el detallado de las mismas y en el cumplimiento del diseño por capacidad. Entonces, en nuestro caso, va a ser pórtico con ductilidad completa. Entonces, R va a valer 7 y CD, que ya vamos a ver qué es, va a valer 5.5. Entonces,
lo que estábamos viendo hasta ahora. Quiero volver para atrás, voy a dejar la presentación y vamos a volver acá. Entonces, están mirando allí lo que hemos explicado en todas estas transparencias, son los valores que me definen la ordenada espectral, que ahora, más que ordenada espectral, va a ser el valor espectral Cm. Y esto es para cada uno de los modos. Entonces, acá voy a tener la ordenada espectral definida o determinada por medio de el periodo de modo M, o sea, el periodo correspondiente al modo M. Lo voy a multiplicar por el coeficiente de destino, que es ese grupo donde estaban las construcciones, grupo A sub 0, grupo A, grupo B, grupo C, y lo voy a dividir por el factor R, que es lo que me está señalando el grado de diseño que voy a tener, o sea, la ductilidad que le voy a reconocer a la estructura que estoy diseñando. Entonces, todas esas gráficas, todas esas consideraciones es para determinar el valor Cm. Entonces, con el valor C correspondiente al modo M, dividido por el cuadrado de la frecuencia correspondiente al modo M, multiplicado por la matriz A sub M, que tiene distintos nombres, le vamos a llamar A sub M, que resume todo lo que estoy señalando. Entonces voy a determinar los desplazamientos más. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí se entendió, profe, un poco, pero bueno, hubo algunos momentos que se volvió a cortar el audio y hubo una parte que no se escuchó muy bien. Sí, la verdad no sé qué puede estar pasando, porque ahora estoy con los datos, así que, bueno, yo les voy a grabar entonces esto, pero si se entendió algo, yo me imagino que cuando lo grabo,